Gabriel Bompard, el crimen del baúl sangriento. Una sonrisa, una cuerda y una habitación preparada para matar. Así comenzó uno de los crímenes más perturbadores de la Francia del siglo XIX. Gabriel Bompard tenía solo 21 años cuando participó en un asesinato que marcaría la historia criminal del país. No actuó sola. A su lado estaba Michel Eyraud, un estafador veterano que la manipuló psicológicamente hasta convertirla en cómplice. La víctima fue Toussaint Augustin Gouffé, un funcionario judicial con una vida secreta. Gabriel lo sedujo, lo llevó a su apartamento y mientras fingía un juego íntimo, colocó una cuerda alrededor de su cuello. Eyraud apareció de entre las cortinas y lo estranguló sin piedad. El crimen fue frío, planificado y meticuloso. El cuerpo fue introducido en un baúl comprado previamente en Londres y enviado por tren hasta las afueras de Lyon, donde intentaron deshacerse de él. Pero el plan falló. El baúl fue encontrado y el cadáver identificado gracias a técnicas forenses pioneras. El caso se convirtió en un fenómeno mediático. Gabriel se entregó voluntariamente y alegó haber actuado bajo hipnosis. El juicio dividió a la sociedad: víctima manipulada o asesina consciente. Eyraud fue ejecutado. Gabriel recibió 20 años y salió libre tras cumplir solo 15. Su nombre quedó ligado para siempre al primer gran caso resuelto con criminología moderna en Francia. Louise Piette, la viuda negra que engañó a todos, elegante, educada y aparentemente inofensiva. Louise Piette no necesitaba violencia visible para matar. Su arma era la confianza. Nacida en 1880 en Luisiana, creció rodeada de privilegios y aprendió desde joven a moverse entre personas adineradas. Con el tiempo, convirtió esa habilidad en un método letal. A lo largo de su vida, varios hombres cercanos a ella murieron en circunstancias sospechosas. Maridos que se suicidaban, amantes que desaparecían, benefactores que enfermaban justo cuando Louise entraba en sus vidas. Durante años, la justicia no logró probar nada. Siempre había una coartada. Siempre faltaba una prueba. En 1920, el patrón se rompió. Jacob Denton, un ingeniero de minas adinerado, desapareció tras permitir que Louise viviera en su casa en Los Ángeles. Meses después, su cuerpo fue hallado enterrado en el sótano, con un disparo en la cabeza. Louise había huido, pero fue capturada y condenada a cadena perpetua. En prisión, se comportó como una reclusa ejemplar y tras 18 años logró algo impensable: la libertad. Pero no cambió. Al salir, volvió a instalarse en casas de mujeres ricas que confiaban en ella. Una a una murieron. Finalmente, en 1944, el cuerpo de Margaret Logan apareció enterrado en el jardín de su propia casa. Esta vez no hubo escapatoria. Louise Piette fue condenada a muerte y ejecutada en 1947. Hasta el final, no mostró arrepentimiento, solo silencio. Oceana Ozzie Sneed, el misterio de la bañera. Tenía 23 años cuando apareció muerta, desnuda, sumergida en una bañera con agua fría. No había sangre, no había signos de lucha, solo silencio. El caso de Oceana Sneed estremeció a Estados Unidos a comienzos del siglo XX, porque el verdadero horror no estuvo en la escena, sino en quienes la rodeaban. Oceana creció bajo el control absoluto de su madre, Caroline, y de sus 2 tías, mujeres siempre vestidas de negro, estrictas y profundamente religiosas. Desde niña fue aislada del mundo, educada para obedecer y nunca para decidir. Al casarse y quedar embarazada, lejos de ganar libertad, su encierro se intensificó. Su esposo desapareció misteriosamente y ella quedó confinada en una casa casi vacía, sin calefacción, con poca comida y vigilada constantemente. Mientras su cuerpo se debilitaba, algo más crecía sobre su nombre: múltiples pólizas de seguro de vida,
contratadas por su propia madre. Cuando Oceana murió, intentaron presentarlo como un suicidio. Incluso dejaron una nota falsa junto a la bañera. Pero la autopsia reveló la verdad. Estaba desnutrida, drogada con morfina y había muerto ahogada tras una agonía prolongada. La investigación destapó un patrón macabro de muertes familiares ligadas a seguros. Su madre y sus tías fueron arrestadas. Algunas murieron antes del juicio, otras recibieron condenas leves. Oceana nunca tuvo oportunidad. Su historia quedó como símbolo de cómo la avaricia y el control familiar pueden matar sin necesidad de violencia visible. Sada Abe, Matar por amor en Japón, Tokio, 1936. Una mujer camina por la ciudad con calma. Dentro de su kimono, lleva envueltos los genitales de su amante. 3 días antes lo había estrangulado mientras dormía. No huyó, no se escondió. Cuando la detuvieron, confesó sin titubeos: lo maté porque era mío. Sada Ab creció marcada por el abuso, el abandono y la prostitución forzada. Aprendió desde joven que el afecto siempre tenía un precio. Cuando conoció a Kichizo Ishida, un hombre casado y empresario, creyó haber encontrado algo distinto: atención, deseo, pertenencia. Para él era una aventura, para ella la única razón para existir. Durante días se encerraron en una posada. Sexo, alcohol y obsesión. Cuando Ishida comenzó a mostrar cansancio y habló de volver con su esposa, Sada sintió que lo perdía. Esa madrugada lo estranguló con el cinturón de su kimono. Después mutiló el cuerpo, no por odio, sino para conservar una parte de él para siempre. El caso sacudió a Japón. La prensa la convirtió en símbolo, monstruo y leyenda al mismo tiempo. Fue juzgada, declarada mentalmente sana y condenada a 6 años de prisión. Salió antes por amnistía. Nunca desapareció del imaginario colectivo. Su historia sigue planteando una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el amor se confunde con posesión absoluta? Yvonne Chevalier. Cuando la humillación se volvió asesinato. Agosto de 1951, Francia. Yvonne Chevalier abrió la puerta de su apartamento y, sin una discusión previa, disparó 5 veces contra su esposo. Luego llamó a la policía y dijo con voz firme: «He matado a mi marido». No intentó huir. No se defendió. El crimen era tan directo como el mensaje que lo acompañaba. Yvonne había construido su vida alrededor de Pierre Chevalier, un médico convertido en político influyente tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras él ascendía en el poder, ella quedó relegada al silencio doméstico. Dependía de él económica y emocionalmente. Con el tiempo, llegaron el desprecio, las humillaciones públicas y una relación extramatrimonial que Pierre ya no se molestaba en ocultar. Aislada, sin voz y sin salida, Yvonne tomó una decisión calculada. Compró un revólver días antes del crimen. Aquella mañana, Pierre estaba sentado leyendo. No hubo forcejeo. 4 disparos lo alcanzaron de frente. El último, por la espalda, fue letal. El juicio dividió a Francia. Para algunos, era una asesina fría. Para otros, una mujer empujada al límite por el abandono y la traición. La defensa logró construir esa imagen, no la de una criminal, sino la de una esposa destruida. El jurado la absolvió. Yvonne salió libre. El caso dejó una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando la humillación se vuelve una prisión sin salida? La familia Wardlow, fe, control y seguros de vida. Durante años, la familia Wardlow fue vista como respetable, religiosa y dedicada a la educación femenina. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se escondía una cadena de muertes silenciosas impulsadas por dinero. El caso salió a la luz tras la muerte de Oceana Sneed.
Pero la investigación reveló algo mucho más grande. Varias muertes dentro del círculo familiar estaban vinculadas a pólizas de seguro, contratadas poco antes de cada fallecimiento. Esposos, niños y parientes enfermaron o murieron bajo circunstancias ambiguas, siempre bajo la supervisión directa de las mismas mujeres. No había violencia visible, solo enfermedades, debilidad progresiva y diagnósticos confusos. Las Worlow ejercían un control absoluto sobre sus víctimas: aislamiento, privación, manipulación emocional y, en algunos casos, sedación con medicamentos. Todo ocurría puertas adentro, lejos de testigos. El objetivo no era inmediato, sino financiero. Esperaban, dejaban que el cuerpo cediera. Cuando las autoridades comenzaron a conectar las muertes con los seguros, ya era tarde para muchas víctimas. Algunas responsables murieron antes de ser juzgadas. Otras escaparon con condenas mínimas. El sistema legal de la época no estaba preparado para castigar la complicidad pasiva. Este caso dejó una lección inquietante. No todos los crímenes necesitan sangre. Algunos se construyen lentamente, usando la fe, la autoridad familiar y el tiempo como armas invisibles. Cuando el crimen se disfraza de normalidad, el último caso no gira en torno a un solo nombre, sino a un patrón que se repite en todos los anteriores. Mujeres que mataron sin parecer asesinas, no actuaron en callejones oscuros ni con violencia descontrolada. Lo hicieron en casas, habitaciones cerradas, matrimonios y vínculos de confianza. En cada historia, el crimen nació de algo cotidiano: una relación sentimental, una promesa de cuidado, una necesidad emocional o económica. La mayoría de las víctimas no sospechó nada, confiaron, y esa confianza fue su sentencia. Estos casos marcaron la historia criminal porque rompieron un estereotipo profundo, el de la mujer incapaz de ejercer violencia extrema. La realidad mostró algo distinto. Cuando se combinan manipulación, dependencia, obsesión o avaricia, el resultado puede ser igual de letal.